Los días 4 y 5 de mayo del 2015, los mapuche interpelaremos al Estado de Chile en La Haya para que cumpla y respete los tratados celebrados con nuestro pueblo, cuya interpelación se efectuará en el marco del examen que efectuará la Corte Internacional de Justicia en La Haya para revisar su competencia en la demanda interpuesta de parte del Estado Plurinacional de Bolivia en contra del Estado de Chile, cuyo litigio pone de relieve la importancia que tienen los tratados en el mundo contemporáneo y subraya la búsqueda de soluciones amistosas y pacíficas entre las partes. Al momento de ser demandado, el Estado chileno ha sostenido que respeta íntegramente los tratados. Ese mismo criterio y ese mismo principio es completa y absolutamente aplicable en la situación mapuche, porque hay tratado celebrado entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Los mapuches que viven en Europa, junto a los mapuches de Chile, organizaremos una conferencia para exigir el cumplimiento de los tratados en La Haya. Recordamos al Estado de Chile que los tratados celebrados entre pueblos indígenas y Estado están inequívocamente reconocidos de parte del derecho internacional, específicamente en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptado el 13 de septiembre del 2007 y que en su artículo 37 estipula que los tratados y acuerdos celebrados con pueblos indígenas y Estado deben ser respetados, cumplidos y acatados de buena fe. Los mapuches de hoy tenemos la firme convicción que los tratados constituyen una herramienta eficaz para la resolución de las tensiones y controversias que se originan en Chile en el ámbito del derecho a la libre determinación y a los reclamos de tierra y territorio que no tienen un cauce institucional. Exigimos al Estado de Chile, al gobierno de la presidenta Bachelet, a que no siga omitiendo su responsabilidad institucional, que atienda las recomendaciones del Comité Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que el 30 de agosto del 2013 le recomienda al Estado de Chile que acelere los procesos de restitución de tierra en el marco de los tratados tierras ancestrales y ponga a disposición todos los recursos para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas con quienes hayan celebrado tratado. Por tanto, desde La Haya interpelaremos al Estado de Chile a que cumpla los tratados. Del mismo modo, sea la herramienta para buscar soluciones en el ámbito del derecho a la libre determinación, en los derechos al territorio, que hoy está ocupado, confiscado y tomado por entes externos al pueblo mapuche, y de esta manera buscar un camino que nos permita una paz firme y duradera en el sur de Chile. Del mismo modo, llamaremos al gobierno de Chile para que atienda la situación de los presos políticos mapuche que llevan más de 40 días en huelga de hambre, y también poner fin a la militarización del territorio mapuche del Guay Mapuche. Mari Chihuahua.